Ya, ¿cómo están amigos? Yo soy Juan Y yo, Alice, y esto es un nuevo capítulo de Críticas en Corto. hoy hablando del estudio Ghibli. ¿Para qué decía hoy? Sí, bueno, este capítulo, para que sepan, lo estamos grabando automáticamente después de Cobra Kai. De hecho, lo terminamos de grabar hace 5 minutos. Pero, para efectos prácticos y para dosificar el contenido del canal, lo vamos a soltar un par de días después. Claro, porque hemos estado dejando pasar mucho tiempo entre un capítulo y otro. Vamos a ir perdiendo fans, de hecho. Las 4 personas que nos escuchan se van a Oye, no, aburrir. el otro día me metí a Spotify para podcaster y nos han escuchado 1000 veces. 1000 No, personas nos hemos distintas. escuchado 900 veces y 100 veces más otras personas. Excelente. No, no es tanto. Ya, pero miren, hoy día lo que vamos a hacer, vamos a hablar de películas del estudio Ghibli. Vamos a hablar de 3 películas, yo creo, porque igual hemos visto muchas más, pero vamos a hablar de las 3 que nos parecen más interesantes hablar. Y hablando de aspectos negativos, positivos también, algunas impresiones generales. Porque Y no más que eso. no más Todavía. que eso, porque en realidad yo sentía que no daba para hablar en un capítulo del podcast De de una una sola película, de una No, no sola da. película completa. Porque primero, no son tan largas y en segundo lugar, ahí hay un tema de desarrollo temático que vamos a ir trabajando película a película. Claro, a menos que saquen una película nueva y le digamos un capítulo específico, pero películas que ya están, que son viejas, como que no la meritan. Entonces vamos a hablar acerca del, creo yo, el Pixar de Japón. ¿Sí? Porque encuentro que Pixar tiene películas hermosas, ¿ya? Y encuentro que el estudio Ghibli hace exactamente lo mismo. Así Bueno, que, mucho antes que Pixar, ¿eh? mucho antes, Mucho mucho antes. antes que Pixar. Bueno, empezamos entonces. Ya. Lo primero que dijimos también cuando hablamos de una película de Pixar, yo encuentro que película de estudio Ghibli hay que verla. Tal como lo Sí. dijiste tú en su momento. Lo que pasa es que aquí hay un problema. El estudio Ghibli ha tomado mucha más fuerza, yo creo que después del año 2000. Sobre todo con el viaje Chihiro. Yo creo que es del 2004 el viaje Chihiro. De ahí para adelante tomó una fuerza súper radical y la gente se hizo muy fanática. Eso significa que todas las películas anteriores fueron muy poco vistas y que son muchas. Bueno, acá estamos hablando Obviamente del estamos lado, hablando este lado del de la- mundo. Pues en el lado de Japón tiene que haber tenido un éxito tremendo. Pero el tema está en que yo creo que ese, como tú lo dijiste, es como el puntapié para decir, oye, este estudio hace películas buenas. Y si las vemos todas, es como que Claro, va por ese lado. nosotros más o menos hemos visto 5 películas, 5. Que no son muchas en todo caso, pero porque son muchas más las del estudio, tienen como 30 películas, 20 y tal. 20. Obviamente hay unas que son del creador original del estudio, que es Masao... lo digo Masao pésimo. Masao, ya. Masao. Kiramoto, algo así, una cosa así. Y hay otras que son también de otro autor que también es bastante reconocido, que por lo menos es el creador de La tumba de las luciérnagas. En cualquier caso, ahora hablamos de El viaje de Chihiro. Y de hecho, ahora nos vamos a focalizar en el viaje de Chihiro. Pero estamos con esa. Yo creo que ¿Ya? vamos a partir con el viaje de Chihiro porque encontramos que es la película más importante de este estudio. Y además, creo que de todas las películas que hemos visto hasta el momento, creo que es la mejor. ¿Ya? Y aquí vamos a ver los aspectos positivos que tiene el viaje de Chihiro y también sus aspectos negativos. Por ejemplo, el aspecto positivo más relevante que tiene es que tiene una continuidad temática interesante y que es atractiva. O sea, te va enganchando a momentos que tú la vas viendo y es bastante rápida también. Entonces, Claro, parte eso al igual, tiro. claro, eso igual es como súper bueno en el sentido de que justamente estas películas, independientes que sean muchas más vistas por adultos que por niños, tiene este trabajo para niños también, que quieren ver algo más rápido. Claro. Yo dije parte al tiro porque este concepto lo voy a ocupar en la tercera película que vamos a hablar hoy. ¿Ya? Esta película parte y a los 5 minutos ya están pasando cosas importantes como para engancharte con lo que se viene más adelante en la película. Y eso lo hace muy bien esta película. Ya, otra cosa que me gusta muchísimo de esta película es el tema cultural. ¿Ya? Ellos trabajan, y más o menos todo lo que hemos visto en el estudio Ghibli es así, trabajan muchos elementos de su propia cultura. Esa es la exaltación de la cultura nacional, de alguna manera, también hace que finalmente esto se transforme en una especie de producto de exportación. ¿Y por qué también? Para que estamos con cosas, existe todo este mundo en torno a lo que es la cultura nipona y la cultura asiática en general, ahora con el tema de los coreanos también, muy, muy apegada. Esto ayuda muchísimo, muchísimo a que esto se desarrolle súper bien. Claro, porque se nota mucho que el estudio Ghibli no está ni ahí con la cultura occidental. Se nota demasiado. Como que todo lo que ellos hacen gira en torno a su propia cultura. Y si se exporta, bien, y si no,
Yo también. Es que no le importó hasta el viaje de Chihiro, como dijiste tú. Claro, porque el viaje chiquito, aparte de eso, fue nominado a los Oscars y tuvo todo este tema como la exaltación de la cultura más oriental desde el occidental, y eso también fue bastante interesante. Ahora, otros elementos de la película que también son buenos, obviamente, es el tema de los personajes, las características que tienen los personajes, y eso también hace que la película sea también muy dinámica, muy rápida. Claro, los ¿Ya? personajes funcionan bien, pero no es tan buena como la historia. La historia en sí es lo mejor que tiene la película. Una historia que al principio parece absurda, pero como se van dando todos los acontecimientos, todo calza como tiene que ser. Entonces la historia es el punto más fuerte de esta película. Y así también tenemos que llegar al punto que es el menos fuerte, que es ciertas cosas que no se explican por sí solas. Ya, porque la historia, a medida que se va desarrollando, van apareciendo mucha información. Y esa información, como adultos, podemos irla desentrañando. De hecho, si uno investiga un poco después sobre la película, obvio, hay muchas cosas que quedan muy claras. Pero, obviamente, el cine y las películas en general, no debes tú tener un manual para poder verla. Claro, no puedes depender de un elemento externo para poder entender una película. Aquí, si bien son menores, porque de hecho este mismo punto lo voy a mencionar en una película más adelante, una película no puede depender de un elemento externo para entenderse. Claro, no debería trabajarse así. Ahora, en todo caso, el viaje de Chihiro tiene otros componentes más que también son positivos. A mí que no me gustan tanto, hay gente que sí les atrae mucho, por ejemplo, el tema de la cinematográfica, del uso de colores, de las paletas de colores dentro de lo que es la animación, que hemos hablado en otros podcasts de esto. Hay gente que le gusta mucho y yo en lo particular a mí me pasa con todas las películas del estudio Ghibli que siento que son muy sucias, tienen Sí, colores muy sucios. sí, es como Que que esto el es filtro es como no es muy atractivo en general. claro, es que parece que esto es como más común de lo que se cree en la parte como de Es que dibujante, de animación. el estilo de Estudio Claro. Ghibli, entonces no le vas a pedir que haga otra cosa. Porque las historias que muestran son tan atrayentes que, pucha, ya, el filtro como que utilizan, como que da lo mismo. Centrémonos en la historia, que es el punto Oye, fuerte. me refiero a dibujo sucio, no a que sea sucio realmente, sino O que sea feo, sino no, que que el filtro es terroso, entonces se ve como demasiado oscuro, ¿ya? Muchas de las partes, por ejemplo, el viaje de Chihiro es súper interesante en todo lo que nosotros vemos en iluminación, pero se empieza a contrarrestar con elementos técnicos internos de la paleta de colores que a mí, la verdad, las cosas que no me gustan. pero un aspecto que es nuestro en general. Que no yo es- creo que sí, yo creo que más un tema personal, más que una situación Estoy que... seguro que mucha gente no le importó, de hecho quizás lo encuentran bueno, cosa de uno, ese es el único aspecto que podríamos decir como que el viaje de Chihiro no nos gusta en esa parte. Pero criticable yo creo que es lo que hablábamos recién, que hay cosas que no se explican por sí solas y cuesta enganchar. Hay que estar mirándolo como con ojo lupa finalmente o estar buscándolo para poder entenderlo al 100%. Y no me vengan a decir que ustedes entonces no lo entendieron. No es eso. Yo, por ejemplo, hay cosas de la película que, como le puse harta atención, las entendí rápido. Pero yo pensaba entre mí Que no cualquier espectador que no cualquier espectador lo va a poder lo va a tomar. poder entender de inmediato. Así ¿Ya? que eso, una impresión final, hay que ver el viaje de Chihiro. Sí, porque es parte de la... es parte de la cultura. Es como parte de la cultura cinematográfica. ¿No has visto el viaje de Chihiro? Es como no haber visto Pulp Fiction. No Si sé. hubiese un listado de 1001 películas que hay que ver antes de morir, el viaje de Chihiro tiene que estar ahí, sí o sí. Sí o sí. Esta película de Masao Miyazaki, por si acaso. Gracias. No de Masao, no de Gra- Masao. ¿Ya? Gracias, mi amor. ¿Ya? Sí. Gracias. Allá va Miyazaki. Ya. El Steven Spielberg de Japón. Ya. Pasemos con la siguiente. La famosa tumba de las luciérnagas. Famosísima tumba de la luciérnaga. Ya, y famosa porque es una película que yo he escuchado a mucha gente decir que no han podido verla sin llorar. Que es una de las películas, si hubiera un listado de las películas más tristes, esa tiene que estar en el top 10, sí Ya. o sí. Aquí vamos a entrar en una discusión. Si usted llora con la tumba de las luciérnagas, no lo juzgo. Porque No, es una para nada. película que de verdad es para llorar. Es una película que es sumamente triste. Ahora, yo en lo personal, a mí no me pasó eso. Yo no lloré. Y de hecho, yo soy súper llorona con las películas. Es una cuestión que yo esperé, yo te miraba cada rato. ¿Cuándo estaba va a viendo la llorar? película, ¿en qué momento vas a llorar? Pero no lloraste en ningún momento, yo tampoco lloré, tampoco es que sea tan bueno para llorar con las películas. Pero lo que tiene La tumba de la Luciana es que realmente es una película triste. Es una película que en ningún momento, tú logras tener un atisbo de felicidad. Y eso Nada, me llevó- no tiene ningún aspecto de felicidad. La película parte triste y te mantiene triste todo el tiempo.
Y ahí esto nos lleva a una reflexión con Juan. ¿Cuándo es regularmente nosotros lloramos con las películas? Y yo tengo la sensación de que uno llora con una película cuando la película te muestra en un momento un halo, una mirada de felicidad de los personajes, que fueron felices, tuvieron una vida feliz, y de pronto eso se nubla, se cae. Y en ese momento tú, te quiebras. Pero esta película nunca te hace quebrar, porque finalmente tú estás todo momento viendo esta película triste. O puede que te haga quebrar, sí, es cosa de cada uno. Es como la comedia, que a algunos lo hace reír, a otros no. Lo mismo tiene que pasar con la tristeza, que a algunos por lo menos a mí me pasa llorar, eso. A otros no. Así que si usted no lloró con las tomas de las luceras, no significa que usted no tenga sentimientos, sino de que esta película en realidad, como está constantemente, y tú más encima sabes en los primeros 30 segundos del final. Es que eso es un punto. Yo creo que ese es el tema de que quizás no me hizo llorar a mí, quizás a ti. La película parte mostrando que los personajes van a morir. Por lo tanto, tú estás toda la película viendo el proceso para que los personajes mueran. Claro, porque aquí no vamos a decir alerta spoiler ni nada. Esta película se basa en eso. En contar cómo los personajes mueren. Cómo los personajes murieron. Y ahí es donde tú dices, ¿qué pasa aquí? Y lo que te llama la atención es como una crónica de una muerte anunciada. Finalmente es igual. Y aquí vamos viendo fue lo que pasó, qué fue lo que aconteció. Que llevó a los personajes a terminar muriendo. Y yo eso es lo que vamos a ver. Te digo una cosa, aquí hay dos elementos que son súper, súper encachados que yo creo que ocupa el estudio Ghibli. Primero, cuando estos personajes mueren, se suben a un tren. Que también aparece en el viaje Chihiro. Que aparece en el viaje Chihiro. Entonces, y que también aparece algo similar en la película que vamos a hablar después. Sí. Y eso también, me gustan todos esos guiños que se hacen entre ellos. Esas simbologías que hay entre todo esto. ¿Qué Pixar copió? Porque además que lo tiene que haber copiado por ahí. No, es que puede ser plagio, puede ser inspiración. Ya, una inspiración. Como una inspiración. Ya. No te queda Pixar. Ya, en todo caso, esta película te provoca varias situaciones. Primero, obviamente, una sensación como de angustia, de pena, ¿ya? Y segundo lugar, te provoca una situación de reflexión. Porque finalmente, o sea, aquí entre nos, no digamos que los japoneses son muy santos, ¿ya? Es que nadie lo es. Porque finalmente, si nosotros vamos mirando bien todo lo que son los procesos históricos, etcétera, que vivió Japón fue un país que empezó como un país colonialista, trató de colonizar Corea, China, hacer todo un proceso súper, súper agresivo, que después más encima le toca esta guerra, que toma, ¿no es cierto?, porque toma participación en la Segunda Guerra Mundial y se enfrasca con los... trasquilado. Claro, con los estadounidenses, y los estadounidenses ya tenían muchos problemas con ellos por otras situaciones, también con los ánimos colonialistas que tenían los gringos. Entonces, finalmente, ¿qué es lo que nos hace ver esta situación? Que la gente que sale más perjudicada en las guerras, ¿quiénes son? La gente más débil. La gente inocente, en el fondo, la gente que no tiene nada que ver. Finalmente, eso es lo que nos hace ver. Los niños son los que más sufren, son las personas que no pueden defenderse. Este niño trató de como sea hacer que su hermana viviera, que su hermana no sufriera. Y finalmente no lo logra, literalmente no lo logra. ¿Y por qué? ¿Y por qué no lo va a lograr? Porque la vida es así. Y eso también es muy interesante con esta película. La película te hace reflexionar un montón de cosas. Un montón de cosas. La protección de los niños. ¿Cuántos niños nosotros vemos que sufren en nuestro mismo país y no hacemos absolutamente nada? Porque ¿ya? No queremos, o no podemos, o no lo sabemos también. Yo creo porque además de eso nosotros vivimos en un mundo súper encapsulado como vivían las personas también ahí en el... Como siempre ha sido así en realidad. Yo creo que sí. Yo creo que más encima es un patrón repetitivo que no solamente lo vemos en una guerra, sino que lo vemos a diario. Claro. Así que La tumba de las luciérnagas es una película que es altamente reflexiva, es una película que más allá de hacerte sufrir con los personajes, te hace tener una actitud más madurativa, te hace ver lo que pasa ahí y reflexionar. Y eso también yo diría que es una película muy bien lograda, porque una película de monitos que te haga hacer eso, bonito, que te haga hacer una animación que te haga hacer eso, es difícil. Es difícil. Eso es difícil, eso te lo puede hacer una película, un drama, porque finalmente esto es un drama, pero un drama caricaturizado. Y no te lo esperas, no te esperas que venga así. Yo creo que por el momento cuando se estrenó esta película la gente no tenía idea de lo que iba a ir a ver. Yo creo que tiene que haber sido súper chocante. Claro. Y ahí es donde saco de nuevo a Pixar, porque la tristeza es súper importante en la vida de cada uno, porque ver esta película con un sentimiento de tristeza todo el tiempo te hace lograr esa reflexión.
¿Qué otro sentimiento? No lo hubiese logrado. No, jamás, jamás. Jamás. De hecho, los personajes también aquí son personajes que son inspiradores. Por ejemplo, el personaje de la niñita te provoca una ternura tan grande que yo creo que la persona más ogra que puede existir en la vida Dan ganas de, no sé, de sí, ayudarla, no hacer algo. sé, de meterte a la pantalla y abrazarla, darle comida, no sé, alguna cosa. Mm. Pero, y el personaje del niño hace todo lo que puede dentro de su edad. Claro, dentro de sus capacidades, porque recordemos que un niño no tiene la obligación de eso. Exacto. Pero su amor lo lleva mucho más allá que cualquier otro. Esta película es muy encachada. Bueno, lo mismo que se le puede criticar al... Cachá, qué palabra, vieja. Es súper cachirupi esta película, así que... No, es una película que es buena. Ahora, ¿hay algunas cosas que criticarle? Sí, no sé. Yo no tengo nada que criticar a esta película. No, yo creo que es lo mismo que la película anterior, nomás que a mí no me gustan las paletas de colores de los estudios Ghibli, pero eso es mío. Sí, es Eso un tema mío. personal. Es un tema Yo encuentro personal. que no tiene nada que criticar a esta película. Pasemos a la siguiente entonces, que aquí sí hay que criticar. Y esta es la última película que vamos a hablar hoy. Que es Mi vecino Totoro. Ya, y aquí a ver, teníamos para elegir la princesa Mononoke, Ponyo, otras más del estudio Ghibli, varias también que me recomendaron en un momento cuando hice una encuesta, que eran películas como muy poco vistas del estudio Ghibli, que en algún momento también se les voy a dar la oportunidad porque me gusta ir viendo animaciones. Pero nos decantamos por Mi vecino Totoro porque es tan conocida, es muy famosa. muy famosa, y tú no dices, wow, tanto peluche, tanta cuestión de Mi vecino Totoro, ¿qué será Mi vecino Tanta Totoro? fanaticada que tiene esta película. Y yo sé que vamos a generar polémica. Pero la verdad es que Mi vecino Totoro, puta, a grandes rasgos, yo considero que es una mala película. Es una mala película. Y vamos a ser súper certeros. Lo único que salva esta película son los personajes. Claro, las niñitas Las dos son niñitas. increíblemente carismáticas, pero como película en general, como narración en general, Lo que yo pasa encuentro que- es mala. ¿Cuál es el problema? No tiene narración. Y aquí viene el tema con Mi vecino Totoro. Mi vecino Totoro es súper interesante analizarle los personajes de las niñas. Ambas niñas son súper carismáticas. Una dinámica familiar entre ambas. Se complementan súper sí, bien, entonces preciosa. como que ver eso es como bueno. Pero el tema está en que el gran problema de Mi vecino Totoro Es Mi vecino Totoro. no, no, así el personaje de Totoro funciona bien. El problema está en que no pasa nada en la película. Claro. De hecho, cuando lo estábamos viendo, yo iba colocando constantemente el botón del control remoto y me decís, ¿por qué estás haciendo? Estoy viendo cuánto tiempo llevamos en que no pasa nada. De verdad si te dije Claro. eso. No pasa nada durante la Estamos primera media hora. expectantes. No pasa nada. Uno está a la expectativa de lo que está ocurriendo, pero durante media hora, técnicamente no hay nada ocurriendo en la narración. De hecho, Nada. mira, a mí me pasó lo siguiente. Cuando empezamos a ver Mi vecino Totoro, cuando la niñita se va a meter y conoce a Totoro, aquí van a empezar las aventuras. O aquí empieza algo. Aquí empieza algo. Pero no pasa nada. Entonces, no pasa nada. durante media hora vemos, las niñitas se mudan, ya, conocen su casa, hay unos personajes, ya, y están ocurriendo cosas, pero técnicamente no está pasando nada para la narración. Nada conflictivo, porque finalmente, ¿qué es la narración? Ya lo hemos explicado en otros podcasts. La Ya, pero hagámoslo narración bien cortito esto. tiene que tener matices, tiene que tener trabajo, altos, bajos, acontecimientos que te vayan haciendo, ¿no es cierto? Un conflicto general con conflictos particulares. Claro, y aquí me voy a poner un poquito técnico, pero lo voy a hacer bien cortito para no aburrir. Una narración tiene que tener una situación inicial, donde vemos los personajes en su mundo normal, pero luego tiene que ocurrir un Un elemento quiebre. gatillador que va a generar los problemas más adelante para que el personaje lo trate de resolver. El personaje va a tratar de resolverlo durante toda la historia, hasta que al final lo resuelve, bien o mal, y luego tenemos las consecuencias de eso. Pero acá, durante media hora, no tenemos ningún elemento gatillador. De hecho, creo que el elemento gatillador es cuando se pierde la niñita. Y eso es Claro. técnicamente una hora de película. Más o menos estamos ahí y somos los últimos 15 minutos. Es como una hora de película donde no está pasando nada y el elemento gatillador ocurre técnicamente al final. Y eso es lo que vuelve, creo yo, a Mi vecino Totoro en una mala película. Porque no está pasando nada. No pasa nada durante mucho tiempo. Claro, y la acción más fuerte, la acción más emocionante, son con suerte 10 minutos y que tú sabes y la tienes clarísima que se va a resolver. O aunque no sea así, aunque sea predecible. El tema está en que no pasa nada en la película. Y ese es el gran problema de Vecino Totoro. Mira, yo quiero decir una cosa aquí. Yo quiero pensar de que Mi vecino Totoro nosotros lo estamos mirando con una mirada muy de adultos.
O muy de profesor de lenguaje también puede No ser. no sé. Quizás, ¿qué estamos haciendo con esta película? Porque, por ejemplo, en lo particular, a Juan Carlos, porque nosotros estuvimos viendo estas películas, no los invitamos a ver a los niños de nosotros las películas del Estudio Ghibli porque nosotros las estábamos mirando con esta mirada más crítica. Entonces, yo le dije un fin de semana, oye, un sábado creo que de la tarde, veamos Mi vecino Totoro. Ya, la pusimos a ver y Juan Carlos él se acercó solo a ver la película. Se sentó a ver la película y a Juan Carlos le encantó. Claro, cuando nosotros vimos el viaje de Chihiro, él también se acercó a ver el viaje de Chihiro, pero le aburría en partes, así como que la miraba. Se fue, pero y con se Mi iba. vecino Totoro estuvo fascinado toda la película. Sí, porque. Pero él, vuelvo a decir, le llamaba la misma la atención que nos llamó a nosotros. ¡Ay, qué linda la niñita, la pequeñita! ¿Qué edad tendrá? Es como Bruno, ¿cierto? Es pequeñita. Mira, mamá, el mayor es como yo y la menorcita, Claro. la niña pequeña, es como Y Bruno. con Mi vecino Totoro igual se reía con la intervención. Entonces, Sí, pues. de hecho, ha rayado con la película y siempre lo recuerda. Pero nosotros como adultos, quizás ese es el problema. Lo vemos como adultos. Y no entendemos ciertas cosas, no sé. Puede ser por Puede ahí. ser, pues, puede ser por ahí. Quiero pensar que es eso. Quiero pensar finalmente de que a los niños le llama más la atención acciones separadas que toda la consecuencia de acciones. Y quizá nosotros, claro, la vemos con ojos de adultos. Pero tampoco vamos a decir que es una pésima película. Pero vamos a decir en realidad que Sí, yo creo tiene que un es problema injusto. narrativo. Es injusto decir que es una mala película. Yo creo que no nos gustó para nada. Porque yo creo que estoy más seguro, estoy muy seguro que si uno busca análisis de la película de Vecino Totoro, de más que tienen que haber un montón de simbolismo, quizás ciertos colores que representan ciertas cosas, pero la verdad es que si tienes que explicarte esas cosas, la película no funciona. Ya, y ese era el punto que nosotros queríamos llegar acá. Pues, Que lo mencionamos con el viaje de Chihiro. sí, si alguien te tiene que explicar algo de una película, la película no está bien hecha. No cumple con su rol. No cumple con su rol. Si la película no se explica por sí sola, está mal hecha. Y ese yo creo que es el gran problema de Mi vecino Totoro. Claro. Yo creo que con eso estamos Una el día de hoy. impresión final. Miren, como vuelvo a decir, hablamos, bueno, vimos la princesa Mononoke también, vimos Ponyo. Pero espérate, una impresión final de Mi vecino Totoro. ¿Qué crees tú que le podríamos recomendar al público? Véala, po. Véala para saber de qué trata. Ahora son 1 hora y 40 minutos, creo. Ujú. Que quizá, no sé si estarán tan bien invertidos. No sé. Yo igual creo, véanla, es parte de la cultura. En Y ese caso, traten de verla sin a ver, pensar lo que dijimos. A ver a si ver. coinciden con nosotros. Sí, si usted quiere verla o ya la vio, no sé. Háganos saber qué tal nosotros llevamos al punto. Ahora, Díganos si estamos puro weyando también con la sí, película. por favor. Coméntelo, si Claro. no somos dioses para decir que esto es así o no. Si yo pienso entre una película mejor que otra, yo puedo decir de que, por ejemplo, La princesa Mononoke es 3 veces mejor que Mi vecino Totoro. Mi vecino Totoro, ¿ya? Porque tiene un arco argumental. Y es súper interesante el arco argumental. No quisimos hablar en este podcast porque si no nos íbamos a extender mucho con esto. Pero entre ver La princesa Mononoke y Mi vecino Totoro, yo prefiero que vean La princesa Mononoke. Es mucho mejor, ¿ya? En todo caso, Mi vecino Totoro tampoco es mala. Quizás para verlo con los niños, quizás hacer la prueba. Po. Quizás a los niños les gusta más que los adultos. Eso. ¿Finalizamos? Sí. Nota. No, películas del estudio Ghibli son buenísimas. Yo creo que sobre el 6 siempre. ¿Ya? Ya, pero en Tiene particular. sus baches aquí. Mi vecino Totoro. No, pero vamos en orden. 4. Un 4. No, vamos en orden primero. Ya, el viaje de Chihiro, yo creo que se merece un 7. No, yo creo que por menos, algo. tiene sus partes. No, yo le pongo un 7, no para coger, no un premio Oscar. Pues. Sí, sí, Ya, sí. no ganó premios, pero yo creo que Ya, le pongo pero un 7. cuidado, porque igual los Oscars, tú caché que algunas veces que no se merecen mucho los premios, pero no, ya un 6-5. Tiene algunas cosas que no me gustan, como te digo yo, que no se explicaron. Bien, ya. Pero son cosas personales, yo acuerdo que merece un 7. Ya, dejémoslo un 6. La tumba de las luciérnagas, yo creo que esa sí que merece 7. Es una película que es muy bien, tiene una trama buena, y además de eso, como te digo yo, te genera un espíritu reflexivo, que no Logra- todas las películas te lo hacen. Logra lo que se plantea, que es mantenerte triste toda la película. Así que también coincido en el 7. Ya. Y Totoro, un 4. Yo a Totoro como película le pongo un 3, pero como elemento cultural le pongo un 5. Así que sumando Un se merece un 4. Porque como película encuentro que falla, pero como este elemento cultural funciona bien. Así Exacto. que un 4 ahí entre medio. A prueba, pero con lo mínimo. Exacto. ¿Estamos el día de hoy? Sí, yo Ya, creo que sí. se vienen algunas cosas nuevas. ¿Ah? Vamos a hacer los últimos 30 segundos. Spoiler de lo que se viene. Estamos viendo Malcolm, así que vamos a hacer un trabajo con Malcolm, pero no de capítulo a capítulo, sino que de generalidades. Claro, personaje, Sí, ciertas cosas que hay que ver.
Porque, pucha, Amazon Prime puso Malcolm y De hecho, vimos casi todo el rato Malcolm. ya ahí quedamos, pues no hemos visto otra cosa más que Malcolm. Ya estamos a analizar un par de películas nuevas que también están como saliendo. Quiero ver Mulan. Así Ojalá que, que vamos a verla luego. claro. Y otras cosas chilenas también, pues tampoco vamos a quedar con puras Sí. cosas de otros países. Pues sí, Chile tiene cosas buenas, cosas malas. Y lo otro que estamos haciendo algo súper encachado todas las noches, estamos viendo un par de capítulos de Naruto. Nosotros somos bien fanáticos de Naruto, ¿eh? Nos gusta harto. Desde que empezamos a pelear, Juan era como más fanático, después me empecé a enganchar yo. Y estamos viendo de nuevo Naruto, pero vamos a ir haciendo como algunas críticas de las sagas de Naruto. No como de todo Naruto, porque es súper largo, ¿ya? Entonces vamos a ir como tomando algunas saguitas, vamos a ir haciendo críticas respecto a como lo más que nada como la historia. Así que estamos en esos Esas procesos, son estamos en cosas que se vienen. proyectos. Son cosas que se vienen. Probablemente todo se caiga o todo siga en pie, no sé, son cosas que hay que ver con el tiempo. Ya. Listo, ya mucho tiempo en esta cuestión, así que vamos terminando con este capítulo. Chao, chao, chicos. Que estén muy bien. Hasta luego.